Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaúnde. Nos encontramos en el distrito de Surquillo. ¿Cómo está, Víctor Andrés? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. El tema de Patás es complejo. Estamos escandalizados y muy tristes por este asesinato, ejecución a 13 trabajadores de seguridad. Bueno, el tema es muy complejo y tiene muchos años, ¿ah? Hay que recordar que Atahualpa murió por oro y por plata, ¿no? Entonces estamos en una lucha por la riqueza que tenemos, no por la pobreza, sino por la riqueza, que ha causado la riqueza, pues un desorden espantoso y un caos y un desgobierno, ¿no? Ahora bien, en el tema de Patás, el tema es muy complejo. Primero, la inseguridad, que va de la mano de la corrupción. Lamentablemente, a mayor corrupción, menos inseguridad. Y hay que tener en cuenta también que que el manejo de la minería está mal en el Perú, en el sentido de que hay que reformar o revisar las concesiones, porque no es posible que haya concesiones que ocupan el 70-80% de un departamento o de una provincia, ¿no? O sea, las leyes están hechas para la minería grande, mediana hacia arriba, no de la mediana hacia abajo. Y eso hay que irlo cambiando. Y finalmente, el BCR debe intervenir para comprar oro, como lo hace el BCR en cualquier parte del mundo, excepto en el Perú, con la diferencia que en el Perú tenemos oro. En Estados Unidos y en Europa, los bancos centrales buscan el oro, probablemente el oro peruano salido por Bolivia, para comprarlo. En el Perú, el 4% de las reservas de divisas en el Perú es de oro, 4%. El resto es dólar, y el dólar se devalúa todos los días. En cambio, el oro se revalúa todos los días. Y en los últimos 10 o 15 años, o 20 años diría yo, el oro no ha aumentado en el Perú, sigue siendo 4% de sus reservas, habiendo mucho oro, y hemos perdido, porque en esa época la onza estaba en $800 la onza, y hoy día está en 3.500, 3.400. O sea, tendríamos 3 o 4 veces más en reservas con ese oro. Pero claro, hemos optado por el dólar, que es más fácil de comercializar, es cierto, pero ha perdido valor 55-58% en ese periodo. Claro, usted me va a decir, pregúnteselo a Julio Velarde, pero le insisto, ¿por qué no compramos oro? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Por qué no compramos oro si lo tenemos? Además, lo decomisamos inclusive. Inclusive se guarda, cuando la de policía lo decomisa, lo guarda en una comisaría, el oro, cuando deberían guardarlo en el BCR, en las bodegas, en las cajas fuertes, blindadas, cuartos blindados del BCR. Usted es un político con experiencia, ¿por qué no compramos oro? Yo creo que es decisión del BCR que debe cambiar. Insisto, el oro es el refugio. Mire, JP Morgan, el famoso JP Morgan, decía que el dinero era flexible, eran préstamos, pero el oro era reserva. Entonces, si esos grandes economistas que manejan el dinero del mundo piensan que el oro sí es una reserva y que el dinero es un préstamo, no es una reserva, la pregunta es ¿qué hacemos siguiendo acumulando dólares que se devalúan todos los días? El dólar, por ejemplo, ya se devaluó en Europa. Antes de Trump, un 1.10 estaba el dólar con respecto al euro, 1.10. Ahora es al revés, 0.65 centavos de dólar compras un euro. Antes, insisto, era 1.10 euros por un dólar. O sea, todo eso ha pasado en los últimos 120 días y el BCR no reacciona. Yo creo que es tiempo que el BCR se dé cuenta que tiene que reformular su política de reservas internacionales. Ya que estamos hablando de temas económicos, ¿tiene usted alguna percepción, alguna impresión sobre la situación de Petroperú? Bueno, ese es otro problema, ¿no? Muy grave. Ahora, hay que recordar que Petroperú debería privatizarse hace mucho tiempo, porque además Petroperú ya con el fujimorismo se le cortó las piernas y los brazos. Hay que recordar que Petroperú vendió más o menos 250 estaciones de servicio. Vendió la refinería de Conchán, vendió la refinería de La Pampilla, que eran las mejores. Se quedó con la refinería de Talara, que era la más vieja de todas, la peor de todas.
Y ahora hemos invertido en esas 7.000 millones, que es parte de la quiebra también de Petroperú. Petroperú está quebrado. Una empresa quebrada se vende. La Telefónica en el Perú, Narváez dice que eso no es cierto, que una empresa estaría quebrada cuando su patrimonio es menor que la deuda. Y eso no. no es así, no es así. Hay que ver el flujo de caja. Hay que ver el flujo de caja, pues. Si el patrimonio es mejor que la deuda, bueno, en buena hora que sea así. Además, ¿cómo lo calcula? ¿Con el precio de la refinería, lo que ha costado hoy día o lo que vale? Es muy fácil, ¿no? Narváez está en la calle. O sea, por eso es que estamos mal, pues. Elegimos a personas inadecuadas. Narváez en su vida ha pagado una planilla, probablemente. Entonces, eso es un desastre. Petroperú hay que privatizarla o venderla. Telefónica del Perú se acaba de vender en $1. Perdón, en $1 millón. Acaba de venderse. Telefónica del Perú. Afectando a las AFPs y afectando a una serie de inversionistas. Se ha perdido. Bueno, si Telefónica se vende porque está mal y tenía patrimonio probablemente positivo, ¿por qué no se vende Petroperú? Buen punto. ¿Por qué se vende Telefónica o por qué el Estado permite la venta de Telefónica, que le tiene una deuda millonaria de 2.700 millones a SUNAT, al margen de la deuda con los tenedores de bonos? Bueno, esa es otra pregunta que hay que contestar. Petroperú le debe al Estado mucho más que eso. Y sin embargo no se quiere vender por un tema político y porque hay muchos trabajadores puestos por los partidos del gobierno, de los últimos gobiernos. Nada más. Porque estamos viendo de que no le sirve al Estado para nada. Además, vemos que los grifos vinculados a Petroperú o que le compran petróleo a Petroperú para venderlo, no bajan sus precios porque tienen que cubrir las pérdidas de Petroperú. ¿No? El premium está a 13 soles 90. Bueno, en algunas partes, pero en otras está 17 y 18. O sea, hay que ver en qué grifos uno lo compra. Pero hay muchas diferencias también entre uno y el otro. Pero hoy día el petróleo está en 60, 65 dólares el barril. Antes estaba en 120, 140. ¿Ha bajado en esa proporción? No ha bajado en esa proporción. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a Petroperú. Y claro, si Petroperú no baja mucho, Repsol, ¿para qué va a bajar? Se pone un centavo abajo y nada más, o un sol. Entonces, Petroperú está distorsionando el mercado de la gasolina en el Perú. Sobre la venta de Telefónica, ¿por qué se mordieron la lengua SUNAT, OCIPTEL y otras entidades correspondientes? Yo creo que Telefónica debió ser intervenida por el Estado, por una sencilla razón. Tú no puedes dar una concesión a una empresa quebrada. Concesión del Estado. No puedes. Tú no puedes entregar la concesión del aeropuerto, digamos, si estuviese quebrado LAP. Eso no se puede hacer. O sea, hay ciertas condiciones por las cuales tú entregas una concesión que es para servir al público, de uso público, de servicio público. Si tú creas eso, es a cambio de un compromiso y una seguridad que van a seguir trabajando igual, que tienen el patrimonio, que tienen el dinero para trabajar igual, la tecnología para trabajar igual, y que así se va a hacer siempre. Pero si en el camino pierden esa condición de ser solventes y de no poder administrar bien el servicio público, lo pierden la concesión. Y eso es lo que no se ha hecho. El Estado debe recuperarlo gratis, sin pagar nada. Pero, ¿y la deuda? Bueno, la deuda se arregla. Si el Estado la toma, bueno, tendrá que compensarse la deuda con el patrimonio. Telefónica desde el 2019 anunciaba la venta. Sí, además hay otra cosa. El Estado ya vendió empresas quebradas y con deudas y las limpiaba. Así vendió Aeroperú. Así vendió otras empresas. Telefónica, la compañía de teléfonos. Las empresas que el Estado ha vendido, las ha vendido sin deuda. Igual tendría que hacer ahora. Venderlas sin deuda. Porque si no, es muy difícil venderlas evidentemente, ¿no? ¿Usted no cree que hay algo en la trastienda? Mucho. En el caso de Telefónica hay un mal manejo dentro, no se modernizó. Hay que recordar que también quebró Nextel, ¿no? Porque no se modernizan. O sea, el mundo de la comunicación hoy día es muy dinámico.
es muy dinámico. Y si tú no te modernizas, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, la radio, el teléfono, las comunicaciones afuera, etcétera, si tú no te modernizas, al final pierdes el tren de la modernidad. Eso es fatal. Ha llegado Vitel, ha llegado Claro, ha llegado Entel, ha llegado otras empresas con mayor tecnología, con mayor agresividad, y claro, Telefónica se quedó con el teléfono fijo y eso fue fatal. Muy bien, cambiamos de tema. Estamos todos felices y contentos por el Papa, que es peruano, el Papa León XIV, y esto me trajo al recuerdo cuando Juan Pablo II llega por primera vez al Perú y lo recibe el presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde. Estamos muy contentos porque es un Papa peruano, porque quiso ser peruano, y hay que recordar que nadie lo ha dicho, que Estados Unidos no reconoce otra nacionalidad que no sea la suya, salvo que adquieras otra nacionalidad y la pierdes. O sea, lo más probable es que el Papa haya perdido su nacionalidad de origen por haber aceptado una nueva nacionalidad, porque no es como en otros países europeos o en España que se aceptan doble nacionalidad. Estados Unidos no acepta doble nacionalidad. Entonces, es más peruano que americano. Y además... Ahora, que también habría que decir, no sé si usted lo escuchó a Guadalupe y a Pedro Cateriano, que era necesario que se nacionalizara si quería, digamos, tener el título de obispo. No lo sé, eso no lo sé, no, eso lo tiene que decir la Iglesia. No creo, porque han habido obispos que no se han nacionalizado peruanos, extranjeros. De acuerdo el padre Kaiser, por ejemplo, en Carabelí, no se nacionalizó peruano, que yo sepa. Entonces, no creo que sea así, pero en todo caso, es un hombre que vivió 40 años en el Perú. Es un hombre que ha dicho por allí que cuando tenía 5 años conoció el Perú y se enamoró del Perú porque le regalaron un chullo de un tío que vivía en el Perú. El apellido Prevost es un apellido que hay en el Perú hace 200 años. Hay que recordar que la señora Prevost Moreira se casó con Joaquín Godoy, que era embajador de Chile en el Perú antes de la Guerra del Pacífico. Y que por eso mismo se vinculó tanto, que estaba muy bien enterado y toda la información se la pasó a su gobierno de Chile, que nos declara la guerra. O sea, hay antecedentes de que la familia existe en el Perú. Quizás por eso es que también vino al Perú. Y lo que nos estamos enterando por fotos y por videos y audios, el trabajo social que ha desarrollado. Mucho, mucho. Yo lo he conocido en Chiclayo, he habido un par de veces, me he cruzado con él en Chiclayo en reuniones más o menos oficiales. Y era un hombre que se sentía muy en casa, ¿no? Y así lo consideraban todos. Entonces yo creo que él se ha formado en el Perú, ha desarrollado su profesión en el Perú, por lo tanto se siente más peruano que cualquiera. Incluso, no sé si cabe la palabra atrevimiento, pero se tomó tomó la decisión de opinar sobre temas políticos sensibles al tema social, el caso de Fujimori, el tema del perdón. Luego, incluso la matanza de manifestantes en el gobierno de Boluarte. Por supuesto, claro. O sea, eso demuestra que se sentía peruano, porque un extranjero no se mete en política peruana, en absoluto. Eso demuestra que él se sentía peruano y opinó, y siempre opinó de manera acertada, sin exagerar tampoco, sin insultar a nadie, sin difamar a nadie, ¿no? Lo hizo siempre a su medida, pero diciendo exactamente las cosas que tenía que decir. Es un hombre que muy sensato, muy ecuánime y con una gran objetividad sobre las cosas, ¿no? Cambiamos de tema otra vez, Víctor Andrés. ¿Qué está pasando en Acción Popular? Me parece que no están con el ánimo de hacer alianzas, van a ir solos. ¿Es la decisión tomada? Es una decisión que tomó el plenario y se la ratificó hace poco. Y el tiempo está demostrando de que quizás sea una buena solución, porque hemos visto que de los 42 partidos políticos, 30 tienen firmas falsificadas. Tú no te vas a aliar con partidos que tienen firmas falsificadas, que son fachada, y fachada que rascas y se cae. Entonces, el tiempo va a demostrar si hemos tenido la razón o no, pero en todo caso, las alianzas o las conversaciones se tendrán que dar después de la primera vuelta, no antes. Y para llegar a la primera vuelta primero hay que competir, ¿no? Acá se aplica el famoso refrán chino que dice: nunca pienses cruzar un puente si antes no has llegado a él. Hay dos precandidatos muy fuertes en Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde y Alfredo Barnechea.
Sí, sí, y pueden haber más. Y pueden haber dos más seguramente. Eso reactiva el partido, muy bien, eso es una buena decisión que todos participen, los que puedan participar y los que deseen, los que tengan respaldo, para reactivar el partido, ¿no? Para que el partido tome conciencia de lo que es participar en política y de lo que significa participar bien, con propuestas, con objetivos, para que el legado de Belaúnde no se pierda ni se diluya, sino que quede siempre presente, ¿no? Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Los axiopopulistas, ¿por qué tendrían que preferir frente a Alfredo Barnechea a Víctor Andrés? No, cualquiera de los dos es muy bueno, perdón. ¿No hay campañas internas? No, sí van a haber, pero no. Ellos tendrán que decidir. Alfredo es una buena persona, es un buen candidato. Lo importante, yo creo... Qué pena que ya no están las PASO. Lo importante es que haya buenos candidatos y que se la jueguen por el partido y que sean leales al partido, ¿no? Cualquiera que gane será bueno para Acción Popular. El pueblo populista elige siempre bien. Decían que más que axiopopulista, Alfredo Barnechea es más alanista. No es amigo de Alan, evidentemente, pero eso no dice nada, ni le añade ni le quita absoluto, ¿no? Es lógico, son de una misma generación, ¿no? Así que eso no creo que sea ningún problema. Yo he conocido a Alan también, no he sido amigo de él, pero he hablado con él en varias oportunidades. Era un hombre muy interesante y muy inteligente. Pero claro, por supuesto que pensamos totalmente diferente, ¿no? Es el perfil, en pocas palabras, hoy por hoy, de Acción Popular. ¿Cómo lo describiría usted? Es un partido de ideas fuerza, es un partido que ha guaqueado la cultura peruana, y que se ha inspirado en la tradición y en la historia del viejo Perú, y quiere modernizar el Perú con la experiencia del viejo Perú y con la experiencia de haber sido gobierno en 2 oportunidades o en 3 oportunidades exitosas, y con una fuerza total para respaldar a la democracia, para respaldar las instituciones democráticas, para respaldar el Estado de Derecho. La Acción Popular restituyó la democracia el año 63, el año 80, el año 2000. Bueno, yo creo que eso es un crédito suficiente para pensar en Acción Popular. Si lograra hacer gobierno, ¿cuáles son las 2 o 3 primeras cosas que haría? Un tema de seguridad, ¿no? Y una reforma del Estado. Seguridad y corrupción. ¿Y seguridad cómo? Bueno, combatiendo la corrupción. Porque cualquier medida de seguridad no será efectiva si la hacemos con seguridad corrupta. ¿Cuánto de corrupción tienen las fuerzas del orden? ¿Cuánto de corrupción hay en las autoridades? ¿Cuánto de corrupción hay en las municipalidades, en las regiones, en la policía? ¿Cuánto? ¿1%? ¿10%? ¿50%? Bueno, eso hay que analizarlo bien, porque si no hay fuerzas policiales impolutas que no estén vinculadas
o tentadas ante el dinero y ante el oro, que todo que en fin, que es una gran riqueza, pero que todo lo destruye también, que destruye y atenta contra la moral y contra las conductas y contra la ética, ¿no? A las personas que no están bien formadas y que caen en esta tentación. Pues en fin, si por ejemplo aceptamos, como el otro día me dijo un general de la policía retirado, habló y dijo abiertamente que había un 20% de corrupción en la policía, pero que había un 80% que no. Yo le dije, bueno, el 20% significa 36.000 personas con uniforme. Bueno, eso es mucho. 20% puede ser poco, pero 36.000 personas con uniforme que sean corruptos es mucho, es mucho. Entonces hay que analizar exactamente cómo combatimos la corrupción para tomar medidas para implementar la seguridad. ¿Y qué haría con el gobierno anterior, Acción Popular? ¿O asumiría que de eso se encarguen otras autoridades? Por ejemplo, ¿con qué gobierno de la anterior Acción Popular no entiendo? El anterior, Dina Boluarte, estamos hablando de la posibilidad de Ya. popular sea gobierno. No, yo creo que todo hay que ponerlo en manos de la justicia. Lo que no puede hacer el gobierno es dedicarse a perseguir a los antecesores. Simplemente le pone todo lo que encuentre, una auditoría que tiene que hacer rápidamente, y todos los antecedentes que puede encontrar y todo lo que merezca o tenga indicios de corrupción, lo pone en el Poder Judicial y el Ministerio Público para que ellos actúen. Pero lo que no puede hacer los gobiernos, porque no lo hizo Belaúnde en el año 80, es dedicarse a perseguir a los antecesores y no gobernar. Yo creo que lo importante es gobernar, tomar medidas rápidas y las más acertadas. ¿Qué impresión tiene del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Nadie le escogió, salvo Cerrón. Ahí está, entornillada en el poder. Debió llamar a elecciones rápidamente, a mi modo de ver. No lo hizo, se quiso quedar en el poder. Ahí está. Bueno, rezar para que pase rápido. ¿Qué tan grave es eso de que nos hemos enterado que la presidenta nos volvió a mentir? Me estoy refiriendo a las cirugías estéticas. Y luego el tema de los decretos supremos, que no se sabe quién los firmó. Y lo más terrible quizá, el hecho de que está siendo materia de investigación en el Ministerio Público, se haya pagado al médico, al encargado de la cirugía estética, con puestos de trabajo. Bueno, eso me parece fatal, ya lo hemos dicho nosotros. Eso hay que denunciarlo y investigarlo. Y yo creo que de eso va a ser difícil que se libre. Pero hay otra cosa más que hay que hacer. En el Perú, lamentablemente, se miente con cierta facilidad a la autoridad. En los juicios, en los trámites ante la municipalidad, ante la región, en la política, bueno, en los gremios médicos también, como estamos viendo, se miente con mucha facilidad y no hay sanción a la mentira. En Estados Unidos y en Europa tú mientes y pierdes todo. En el Perú tú mientes y no pierdes todo. Quizás un poquito pierdes, pero nada más. Entonces yo creo que hay que sacar una ley de perjurio. El perjurio es una cosa muy dura y tiene que empezar el Perú a sancionar a los mentirosos drásticamente. No a unos cuantos porque son tus enemigos, a todos, amigos y enemigos. El perjurio es algo que no se puede ni aceptar ni permitir. Y nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a no castigar a los que mienten por cualquier cosa, hasta una falta de tránsito, cualquier cosa, se miente descaradamente. Bueno, hemos visto cómo un miembro de la Junta Nacional de Justicia ha mentido para ser elegido a la Junta Nacional de Justicia y hasta ahora no vemos que está sancionado. Esa es una sanción gravísima. Lo han retirado. Lo han retirado, pero tiene que haber una sanción, además de, no solamente al que ha actuado mintiendo, sino al que le ha permitido que mienta y lo ha colocado allí. Y eso hasta ahora no tenemos muchas noticias. Entonces yo creo que hay que cambiar la ética pública, o endurecerla en todo caso, ¿no? A los mentirosos, a esos hay que perseguirlos con la misma fuerza que se persigue a un delincuente que asesina o un pedófilo que abusa de una criatura. En la lógica, siguiendo con la lógica de que Acción Popular será gobierno, ¿cuál es la posición de ustedes respecto de los manifestantes asesinados? ¿Qué posición asumen ustedes? Bueno, hay que, por supuesto, condenar, averiguar qué pasó
yo entiendo que el uso de la fuerza debe tenerla el Estado, porque le corresponde, pero una fuerza razonable, no una fuerza, digamos, no exagerada, una fuerza no bruta, una fuerza inteligente, una fuerza que respete dentro de la violencia que se pueda producir los derechos de las personas, ¿no? Lo que no podemos hacer es arrasar. El hecho que sea autoridad no les da derecho a arrasar y a matar y querer, digamos, silenciar la protesta en base de una violencia totalmente irracional e inaceptable. ¿Usted cree que tiene responsabilidad el gobierno? Sí, bueno, si no ha salido hasta ahora nada, es porque tiene responsabilidad, porque si el gobierno hubiese actuado correctamente dentro de los parámetros de la ley y de digamos, cuidar el orden público, que es su función, cuidar el orden público, si el gobierno no ha promocionado ni promovido el encuentro de la verdad, llegar a la verdad, es porque evidentemente algo tiene, ¿no? Muy bien. Para ir terminando, las inhabilitaciones a Francisco Sagasti y a Salvador del Solar, digamos, no se contaron con los votos necesarios, pero hay ya una solicitud de reconsideración. Sobre esos dos casos, ¿qué opina usted? A ver, yo lamento mucho que no haya habido mucha gente, porque lo importante de esas 3 acusaciones que se dieron ese día es la de Vizcarra, que destruyó el Estado de Derecho, que atentó contra el Estado de Derecho, que atentó contra la democracia y cerró el Parlamento. Eso me parece que es gravísimo. Todos han debido estar presentes y votar. Todos. No debe faltar nadie, porque es un atentado contra su propia casa, además de ser el primer poder del Estado, el que representa la soberanía popular. ¿Es el primer poder del Estado del Congreso? Sí, porque... ¿Dónde está dicho eso? A ver, eso lo dijo el año 1839 González Vigil cuando acusó al mariscal Gamarra. Pero eso no está en blanco y negro. Bueno, perdón, está en el discurso, es un discurso oficial, ahí está. Él lo dijo eso. Y esa teoría la han recogido después el Víctor Raúl y el APRA, que no es exactamente igual. En teoría, todos los poderes son iguales, eso es cierto, en teoría. Todos son iguales, sí, es cierto. Pero en el caso del Parlamento, al ser recipendiario de la soberanía popular, porque nadie elige a los jueces, nadie elige a los fiscales, nadie elige al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nadie elige al Contralor. O sea, el pueblo al que elige es al presidente de la República, que elige a su vez a los ministros, él, no el pueblo, y elige directamente a los parlamentarios. Por eso es que González Vigil, hace más de 150 años, decía que era el primer poder del Estado. En teoría, no. En teoría todos son iguales, es cierto. Pero políticamente hablando, siendo uno de origen 100% popular y la soberanía reside en el pueblo, ergo se convierte, políticamente hablando, en el primer poder del Estado. Por eso es que no encuentro bien que el señor Adrián Sen, que está designado a dedo por la Presidenta de la República, diga al Congreso, oye, ustedes me cierran, yo los voto a ustedes. Eso no se puede ni aceptar. Eso es una falta de conocimiento y de respeto. Pero lo interrumpí con el tema de Sagasti y Salvador del Solar. A ver, yo creo que en el tema de Sagasti hizo muy mal en sacar 18 o 19 generales y mandarlos a su casa, pero no creo que sea un tema de acusación constitucional. No lo creo. Creo que hizo mal, ha debido hacerlo mejor, la ley parecería que se lo permitía en su momento, pero yo hubiese dudado antes de votar a favor de una acusación constitucional contra Sagasti por ese motivo, porque con ese motivo, si el jefe supremo de la policía no puede hacer una reforma policial y sacar a tantos generales o coroneles porque encuentra que no están adecuados para el cargo, que eso irrogue una acusación constitucional me parece que es una exageración. En el caso del Solar hay un tema diferente. En el caso del Solar yo creo que es muy responsable, pero hay un tema de tiempo ahí. Si pasó 5 o no los 5 años. Habría que analizarlo. Unos dicen que no, otros dicen que sí, pero en todo caso es un tema técnico-jurídico. Y ver exactamente si pasaron los 5 años. Yo no entiendo por qué los congresos que sucedieron al cerrado del año 19, estamos en el año 25, no hayan actuado dentro de los 5 años. Eso me parece espantosamente malo.
Bienvenidos docentes de la Rama Magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de Rama Magisterial. En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la biblioteca digital para maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones. Ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás. Configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo. Habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones. Subrayar. Escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo. Generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras. Traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas. Compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades. Hace 20 o 30 años no podría haberlo dicho, ahora sí. Usted es un político muy curtido, con grandísima experiencia. ¿Qué le significa el protagonismo, si es que lo van a tener o no, el APRA y el fujimorismo en estas elecciones 2026? Bueno, el APRA tiene muchos problemas, tiene más de 100 años de fundado y García fue un personaje muy importante para ellos. Yo diría que inclusive igual o más importante que Aguirre-Latorre, que fundó el partido. García llegó dos veces a la presidencia y Aguirre-Latorre nunca llegó a la presidencia. Nunca. Aguirre-Latorre fue 3 veces candidato a la presidencia. Nunca ganó. García fue 2 veces o 3 y ganó 2. Entonces, evidentemente García es más importante para el APRA que Aguirre-Latorre, ¿no? Que ella ganó una, pero no lo dejaron. No ganó ninguna. Aguirre-Latorre perdió el 31 con Sánchez Cerro y era lógico que lo pierda, porque Sánchez Cerro había derrotado al dictador. Aguirre-Latorre venía siendo un joven inteligente e intelectual, pero no tenía ningún currículum. No había derrotado a nadie. El otro había derrotado a la dictadura. Y se declaró presidente moral. Grave error. Después del 62 hubo un empate técnico y nadie obtuvo el 33%. En esa época, el año 62, para ser presidente del Perú, tú tenías, como no había segunda vuelta, tenías que tener 33.33. Y Aguirre-Latorre tuvo 32.7, Belaúnde 32.5. Empataron entre los dos prácticamente, pero ninguno de los dos llegó a 33. Y como salió el tema del fraude, 20.000 libretas electorales sacadas de la Casa del Pueblo y de la casa de un señor Ferreiros, Carlos Enrique Ferreiros, libretas falsas, fraguadas, entonces hubo la sensación de fraude, la acusación de fraude, y hubo un golpe militar que convocó elecciones al año siguiente, o sea, una segunda vuelta al año siguiente. Y en esa segunda vuelta, Belaúnde sacó 39.7%, repito, 39.7%, Aguirre-Latorre pasó de 32 a 34, nada más. Y Odría, que tenía 28, bajó a 25. O sea, Odría es el que le cede un poco a Aguirre-Latorre. Y Belaúnde sacó 39 y ganó casi, con un gran resultado. Entonces, Hasta que llegó el golpe. Hasta que llegó el golpe. Entonces, Aguirre-Latorre nunca ganó. Perdió el 31, perdió el 62 y perdió el 63. En cambio, García, 2 veces ganó. Entonces, al final, García se convierte en un mejor líder
que a Ir a Torre, por lo El menos, jefe del partido. en jefe de partido. Y muerto García, Para algunos apritas eso es anatema. bueno, muerto García, lamentablemente tomó una decisión, a mi modo de ver, equivocada, pero en fin, totalmente equivocada. Hoy día podría ser un candidato interesante en el futuro, pero en fin, pero en ese momento tomó una decisión equivocada, angustiado, no sé qué le pasó, tomó una decisión equivocada. Pero hoy día el APRA está descabezada. Entonces, ¿quién es el líder del APRA hoy día? Es Jorge Mauricio Velázquez Quesquén, que fue muy buen parlamentario, muy buen presidente del Congreso, a pesar que lo he combatido mucho, reconozco ahora a través del tiempo que fue un gran parlamentario. Carla García, que tiene unas expectativas y es una juventud. Esa es una broma, está mencionando. Carla García tiene juventud y tiene futuro. No sé si el futuro esté a la vuelta de la esquina, pero creo que sí tiene futuro más adelante. Los políticos, ¿Qué le ve a Carla a usted? bueno, primero es hija de su padre, que por eso es importante política, ¿no? Es hija de su padre y es una mujer inteligente, es una mujer simpática, ¿no? Tiene la juventud, la belleza de la juventud y tiene criterio también, tiene criterio y tiene algún tipo de formación. Así que yo creo que puede ser una cosa interesante más adelante. Sin embargo, en las actuales circunstancias de cara al 2026, sí está con problemas el APRA. Sí, claro. Bueno, también hay gente joven como Valderrama y otros más que son muy buenos, ¿ah? El APRA, o sea, tiene allí una escuela, pero no tiene un liderazgo claro. Y yo no sé si pasen la valla, porque hay que recordar que con García, con la justa pasaron la valla. Ojo, que García era un fenómeno en la política. García era un candidato ganador, era un caballo ganador siempre. Entonces, si García saca 5.5% o algo menos por allí, ¿qué se espera a los otros que vienen atrás? Entonces, el APRA va a tener que hacer mucho esfuerzo para poner un buen candidato y pasar la valla. Lo veo difícil que lo pueda hacer si no se unen y no eligen al mejor. No sé cuál será. El APRA decidirá, yo no tengo que ver nada en el asunto y no me meto en casa ajena. Pero el APRA tendrá que escoger a lo mejor que tiene en la vitrina para hacer una buena campaña y pasar la valla. ¿Y el fujimorismo? El fujimorismo tiene otro problema, ¿no? El fujimorismo tiene un solo líder que es Keiko, que no llega nunca, que llega hasta el final, pero que se desvanece en la puerta del triunfo. Es un pan que se quema en la puerta del horno. Y está todavía muy desorganizado, con una serie de sectores que representan a su vez a otros sectores y a otros gremios, ¿no? No ha reordenado sus filas. Es una fuerza interesante que mantiene ahí un bloque duro de respaldo popular, pero que le es muy difícil avanzar. Ahí lo tiene, lo conserva, pero no crece en el tiempo. Y eso también es fatal, ¿no? Bueno, los rivales de Acción Popular entonces van a ser Rafael López Aliaga y Acuña. Yo no creo que López Aliaga, que creo que está haciendo una gestión a empujones bien, está haciendo obra, por lo menos está haciendo, a mí me gusta la gente que hace obra, ¿no? Creo que la está haciendo con empujones y con innecesarias críticas a veces a los opositores, pero está haciendo obra, eso es evidente, y eso se va a reconocer. Aún así, no va a ser presidente, porque de acuerdo a las estadísticas en el Perú, ningún alcalde de Lima ha sido presidente. Y ha tenido grandes alcaldes. Bedoya no pudo ser presidente. Castañeda no pudo ser presidente. Andrade no pudo ser presidente. Belmont no pudo ser presidente. Susana Villarán no pudo ser presidente. Y no sé si me olvido de alguien más. Entonces, con esos antecedentes, la pregunta es, ¿el señor López Aliaga tiene más currículum que los mencionados, que algunos de los mencionados, y que pueda llegar a la presidencia? No lo creo. Ese es diferente. Mandan los contextos, ¿ah? Sí, sí. Yo no creo que, sí, yo creo que Aliaga tiene que ser reelecto para que pueda acabar la vía expresa, la de Ramiro Prealé,
que él ahí la dejó, que pueda acabar la vía expresa del sur, que pueda acabar la vía de evitamiento o la periferia de la ciudad, que pueda acabar los accesos al aeropuerto y todo lo demás. Yo creo que eso sí es importante que lo pueda hacer, porque lo está haciendo, a trompiñones, a empujones, lo está haciendo. ¿Y Plata como cancha? No, yo creo que Plata como cancha tiene un partido en base a muchas veces más que ideología, a prebendas, y creo que va a tener una presencia en el Parlamento. No creo que tenga ninguna posibilidad de llegar a la presidencia de la República. O sea que ustedes van a correr solos. No, bueno, de repente sí. De repente sí. Yo creo que van a aparecer nuevas figuras. Deben aparecer nuevas figuras. Carlos Álvarez, probablemente Philip Butters, y alguien más, ¿no? Sí, van a aparecer nuevas figuras. Pero como hay tantos candidatos, va a ser difícil darlos a conocer, la promoción de ellos. Entonces al final van a quedar los más conocidos. Y esos que usted ha mencionado son los más conocidos, es cierto. Pero no significa que vayan a ganar, pero sí pueden tener una buena presencia. ¿Usted ha escuchado hablar de Wolfgang Grosso? Sí, lo he escuchado hablar. Es un militar retirado, pero no creo que tenga ninguna posibilidad. Porque además hay que recordar que hay 43 partidos. Y ya se ha descubierto que hay 30 que han usado firmas falsas. O sea, van a quedar 11 o 12 partidos solamente. Entonces se va a achicar mucho el electorado. Ojalá que así sea. No solamente para castigar a los falsificadores que se burlan de la voluntad popular, sino que además eso ayuda a que el electorado pueda escoger entre menos y no entre muchos. Muy bien. Víctor Andrés, ha sido muy amable. Muchas gracias a Víctor Andrés García Belaúnde. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.